No solo han blanqueado un prófugo putinista a cambio del poder, además quieren cederle las dos competencias que definen a un Estado. El que no tiene autoridad política ni moral para acudir a la ronda de mañana es precisamente el que la ha convocado. Señoría, están boicoteando lo que dice la Constitución española. Imagínese cómo degradan la democracia. Seguidores de Política en Primera Línea, atentos porque les mostraremos lo que nadie quiere mostrarles. No se despeguen de la pantalla porque verán algo increíble. Lo que acaba de ocurrir ha dejado a toda España en shock. Cayetana Álvarez de Toledo, con la precisión de un bisturí y el coraje de un gladiador, ha explotado contra Pedro Sánchez y su gobierno de la traición. Y no lo ha hecho sola, se ha unido a Santiago Abascal para arrasar con el sanchismo en una intervención que pasará a la historia. La escena ha sido demoledora. Cayetana no se ha mordido la lengua y ha desenmascarado la hipocresía del PSOE, mientras vetan a Vox, mientras intentan silenciar a la única oposición real, se abrazan con los enemigos de España, con los proetarras de Bildu, con los separatistas, con los que odian esta nación. Es un escándalo sin precedentes. Pero lo más grave es que Pedro Sánchez no se ha conformado con censurar a Vox, no, ha ido más allá. Ha dinamitado la soberanía de España, ha vendido el país a los globalistas y ha sometido nuestra política exterior a las órdenes de Bruselas y de los enemigos de Occidente. ¿Cómo se puede defender la soberanía de Ucrania mientras se destroza la de España? Esa ha sido la pregunta que Cayetana ha lanzado como un misil directo al corazón del gobierno. Y la respuesta, un silencio atronador, una evasiva patética, una demostración de que el gobierno de Sánchez es puro humo, pura propaganda, puro servilismo. Mientras Feijóo sigue sin reaccionar, mientras la falsa oposición sigue de brazos cruzados, mientras los medios callan y miran hacia otro lado, Vox y Cayetana han sacado la artillería y han expuesto la verdad. Y la verdad es que este gobierno es el más corrupto, el más indigno y el más cobarde de la historia de España. Pero esto no termina aquí. Lo que viene a continuación es aún más escandaloso. Porque lo que Pedro Sánchez ha hecho no solo es censura, no solo es traición, es un ataque directo contra la democracia española. Prepárate porque esto es un golpe a la mandíbula del sanchismo. Vamos a verlo. Muchas gracias, señor ministro. Las últimas preguntas van dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La primera se la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gracias. Señor Álvarez, ¿cómo se puede defender la soberanía de Ucrania mientras se socava la de España? Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señoría, el Gobierno defiende la libertad y la democracia en España y en todos los lugares del mundo. Gracias, señor ministro. Señora diputada. Señor ministro, ya sabemos que tiene usted más condecoraciones que un árbol de Navidad, pero eso no le exime de contestar a la pregunta que le he hecho. Vamos a ver, el Gobierno ha vetado a Vox de su ronda de mañana y en Vox lo celebran por patriotismo, dicen. No entienden que entregar las fronteras de Ucrania es exponer las de España. Ahora bien, si el Gobierno veta a Vox, por coherencia, también debería vetar a sus socios. A ver, Yolanda Díaz está a punto de manifestarse contra sí misma. Podemos llama a Sánchez el señor de la guerra, que es otra forma de llamar a Putin el señor de la paz. Junts urdió su golpe de Estado con apoyo del Kremlin y Bildu, en fin, rechaza las armas, salvo que sirvieran para matar españoles. ¿Es esta su coalición de los voluntarios? ¿Con esto van a aprobar los presupuestos que Europa y la Constitución le exigen? Explíquelo en Bruselas y en su réplica. Y no vuelvan a pedirnos, como ayer, que rompamos con el putinismo antieuropeo porque anida en su gobierno. En realidad, señor Álvarez, el problema no son sus socios, son ustedes. Primero, su frentismo. Elijan. O nos piden ayuda o nos insultan. Las dos cosas a la vez, se acabó. Segundo, su frivolidad. Aquella legendaria entrevista de Sánchez. Sobra el Ministerio de Defensa, dijo. No lo suprimió, pero casi. España, país de la OTAN con menos gasto militar. País que sigue comprando gas ruso a mansalva mientras cierra sus centrales nucleares. Y tercero, su incongruencia, que es invalidante. No solo han blanqueado un prófugo putinista a cambio del poder,
Además, quieren cederle las dos competencias que definen a un Estado, fronteras y ciudadanía. Por cierto, el señor Paje ha calificado su pacto migratorio de bochorno racista. Sus señorías del PSOE por Toledo, por Barcelona, por cualquier sitio, opinan lo mismo y callan como xenófobos. Señor Álvarez, un presidente que socava la soberanía de su país no puede defender la de nadie. Un gobierno que desarma al Estado está incapacitado para rearmar a Europa. Y por último, ¿le escandaliza que Trump llamara dictador a Zelensky? A mí también. Tanto como que Sánchez y usted se nieguen a llamar dictador a Maduro. El mismo cinismo, la misma vergüenza. ¿No lo ve? El que no tiene autoridad política ni moral para acudir a la ronda de mañana es precisamente el que la ha convocado. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, su irresponsabilidad y su frivolidad en un día como hoy, cuando viene a preguntar sobre política exterior, cuando hay un alto el fuego encima de la mesa por parte de Ucrania, cuando tenemos en estos momentos medidas arancelarias contra Europa, no ha dicho usted ni una palabra de nada de eso, es enorme. Mire, usted viene hoy aquí con sus bulos, ustedes, el partido que destruye las pruebas a martillazos, y nos habla de gasto de defensa. Cuando llegó este gobierno, el gasto de defensa en España era el más bajo de su historia, el 0,9%. Y me habla de Junts. Junts es un interlocutor válido y coherente, cuya tradición y legalidad no está en duda. Esas son las palabras de su líder y de sus diputados. Por lo tanto, no veo cuál es el problema en llegar a acuerdos con los distintos grupos parlamentarios. Y la calidad de la democracia de este país está fuera de toda duda. Un semanario tan prestigioso, y que no creo yo que sea partidario de este gobierno necesariamente, ni un agente del sanchismo como The Economist, nos ha situado entre las listas de las democracias más plenas. ¿Sabe usted lo que degrada de verdad la democracia? Lo que degrada la democracia es que el señor Feijóo vaya a hablar mal de España a Europa, a pedir que no nos den fondos, a que ustedes estén en estos momentos bloqueando el primer tratado de amistad y cooperación con nuestro vecino Francia, afectando así a 1 millón de españoles, 315.000 que viven allí y medio millón que son transfronterizos. Lo que desde luego degrada la democracia es que ustedes votaran por primera vez en la historia contra toda la comisión, intentando bloquear a la vicepresidenta primera española, el mayor cargo que ha tenido España a lo largo de toda su historia. Que ustedes boicoteen las lenguas cooficiales en Europa. Señoría, están boicoteando lo que dice la Constitución española. Imagínense cómo degradan la democracia. A ver si comprenden por fin, además de tener educación y dejar hablar, a ver si comprenden que la colaboración es siempre más poderosa que la confrontación y que el Estado de las autonomías es un Estado colaborativo. Y decidan de una vez por todas. O se está con la democracia, o se está con los autoritarismos y la extrema derecha. O se está con Europa, o se está contra sus enemigos. Y ustedes tienen que comprender que España... Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Jordi Salvador y Duc, del Grupo Parlamentario Republicano. Lo que ha sucedido hoy en el Congreso es un punto de inflexión. Cayetana Álvarez de Toledo ha dejado en evidencia al gobierno de Pedro Sánchez, ha desenmascarado su hipocresía y ha puesto sobre la mesa lo que muchos callan: este gobierno es una amenaza para la democracia, un peligro para España y un nido de corrupción sin precedentes. Mientras Sánchez veta a Vox, mientras censura la única oposición real, sigue abrazando a Bildu, a los separatistas, a los que quieren destruir España desde dentro. Pero lo más escandaloso es que el gobierno no ha podido responder, no ha tenido argumentos, no ha sabido cómo defender lo indefendible. La realidad es que España está siendo entregada a intereses extranjeros, a los enemigos de la nación, y Sánchez solo se preocupa por mantenerse en el poder a toda costa. Y aquí es donde entra Vox, aquí es donde Cayetana ha dado la estocada final: la oposición real no va a callarse, no va a doblegarse, no va a aceptar el juego sucio del sanchismo. La batalla acaba de comenzar, y si alguien pensaba que podía silenciar la verdad, hoy ha quedado claro que se equivocaba. La pregunta ahora es,
¿Cuánto más va a resistir este gobierno antes de que la realidad lo arrastre a su final inevitable? Porque España ya está harta de tanta traición.